Subrayé la anotación de mi cuaderno de fauna correspondiente al 11 de junio, mi segunda temporada en la torre, primer avistamiento de la zorra, 5 días más tarde que el año anterior. La pequeña apareció entre los arbustos de arándanos silvestres que cubrían la ladera sur, justo debajo de la torre, con el hocico levantado y una oreja erguida mientras la otra seguía doblada hacia un costado desde quién sabía cuándo. Durante mi primer verano allí la había llamado Brasa, simplemente por el color rojizo de su pelaje, y con el tiempo terminé pensando en ella como si de verdad ese fuera su nombre. Levantó la cabeza hacia mí y me dedicó aquella mirada indiferente que parecía decir que la intrusa era yo, no ella. «Llegas tarde este año», murmuré, levantando mi taza de café a modo de saludo. Volví al interior de la cabina, me senté en la silla giratoria y abrí el cuaderno. Desde que había aceptado aquel trabajo, mi letra se había vuelto más limpia. Era una de esas cosas absurdas que uno descubre cuando pasa suficiente tiempo completamente solo. Puedes tomarte el tiempo necesario para escribir cada palabra cuando la persona más cercana se encuentra a más de 25 kilómetros y probablemente todavía está durmiendo. Escribí, 11 de junio, 6:27 de la mañana. Brasa en la ladera sur. Segunda temporada consecutiva. Pelaje en buen estado. Sin crías visibles. Permaneció observando la torre unos 5 minutos antes de bajar hacia el manantial. Apenas acababa de cerrar el cuaderno cuando la radio crepitó sobre el escritorio. Cedar Ridge, aquí estación Pine Creek. Control de la mañana. Cambio. Tomé el micrófono. Pine Creek, aquí Cedar Ridge. Todo despejado. 12 grados. Viento suave del oeste. Humedad del 58%. Sin humo visible en ningún cuadrante. Cambio. La voz de Tom Keller llegó acompañada por una capa de estática. Tom tenía esa voz áspera y cálida de alguien que había fumado durante media vida y llevaba años insistiendo en que ya lo había dejado. Recibido, Mara. El próximo abastecimiento sube el viernes. ¿Necesitas algo fuera de lo habitual? Negativo. La carga normal está bien. Cambio. Perfecto. Que tengas un día insoportablemente aburrido. Pine Creek fuera. Dejé el micrófono y miré a través de las ventanas. Mi segunda temporada como vigilante de incendios forestales había empezado exactamente igual que la primera, silenciosa, predecible y sin nada digno de contar. Era justo lo que quería. Desde Cedar Ridge, las montañas Bitter Road se extendían en todas direcciones. Una sucesión interminable de crestas cubiertas de pinos oscuros, zonas de bosque joven y antiguas cicatrices de incendios donde la vegetación había vuelto a crecer formando enormes manchas de hierba. En un día limpio podía distinguir terreno a más de 60 kilómetros. Mi torre tampoco tenía nada extraordinario. Era una pequeña cabina cuadrada levantada sobre patas de acero, con 4 paredes prácticamente convertidas en ventanas y una estrecha pasarela exterior que rodeaba toda la estructura. Pero durante casi 4 meses al año era mi casa. Había pocas personas capaces de decir que, durante una parte del verano, una montaña entera les pertenecía. Hice el primer barrido del día con los prismáticos, de izquierda a derecha y desde las zonas cercanas hacia el horizonte, siguiendo la misma rutina que me habían enseñado. En el centro de la cabina estaba el visor azimutal sobre su pedestal, esperando que apareciera cualquier columna de humo para que pudiera calcular una dirección y comunicarla a la estación. A principios de junio era raro que ocurriera algo. Eso no significaba que pudiera relajarme. Después del barrido preparé avena con frutos secos y otro café. Desayuné junto a la ventana oriental mientras el sol subía por detrás de las montañas y la neblina de los valles adquiría un tono dorado. La mayoría de la gente cree que el problema de aquel trabajo son las condiciones, la altura o la falta de comodidades. No lo es. El trabajo en sí es sencillo. Lo que termina rompiendo a algunas personas es el silencio. Hay vigilantes que duran 3 semanas. Otros llegan al mes. Entonces una mañana llaman por radio y piden que alguien los sustituya. Nunca explican demasiado. Decir en voz alta que necesitas abandonar una montaña porque llevas demasiado tiempo escuchando tu propia respiración suena ridículo cuando vuelves a estar rodeado de gente.
El servicio forestal siempre tenía dificultades para mantener algunas torres ocupadas, y esa fue una de las razones por las que me contrataron a pesar de que nunca había trabajado en una. Yo había pasado 10 años como paramédica en Spokane. 10 años de accidentes, sobredosis, incendios domésticos, niños enfermos, llamadas de madrugada y sirenas. Llegué a un punto en que escuchar una ambulancia desde mi apartamento bastaba para que se me enfriaran las manos. No hubo un único caso que me hiciera renunciar. Fue la acumulación de todos. Necesitaba distancia. Necesitaba un lugar donde no tuviera que correr cada vez que alguien gritaba. Siderri me dio exactamente eso, silencio, espacio y una tarea útil que consistía, en su mayor parte, en mirar. Al mediodía, el termómetro exterior marcaba 21 grados. Abrí las 4 ventanas y dejé que el aire atravesara la cabina. El cartel de riesgo de incendio situado junto al primer tramo de escaleras seguía indicando nivel bajo. Eso cambiaría más adelante. Siempre cambiaba. La fauna era otra de las razones por las que me gustaba estar allí. Durante mi primera temporada había anotado 26 especies de aves, ciervos, alces, un oso negro con 2 crías, un lince que apareció al atardecer, y por supuesto, Brasa. Mi cuaderno personal siempre terminaba teniendo muchas más páginas que el registro oficial. El registro oficial quería temperaturas, viento, humedad y humo. Mi cuaderno se quedaba con todo lo demás. Al caer la tarde hice los últimos barridos mientras las sombras ascendían desde el fondo de los barrancos. Cené pasta, verduras deshidratadas y pollo en conserva. Me senté en la pasarela con las piernas apoyadas contra la barandilla y vi aparecer las primeras estrellas. Antes de que la oscuridad fuera completa aseguré las ventanas, comprobé el nivel del depósito de agua, anoté la máxima y la mínima del día y realicé el último control por radio. Después me lavé los dientes usando agua de una jarra y me metí en la litera con una lámpara frontal y un libro. A través de las mosquiteras podía escuchar un búho lejano, el movimiento del viento entre los árboles y ese tipo de silencio que no existe en una ciudad. Cuando apagué la luz me quedé mirando las estrellas a través de la ventana situada junto a mi cama. Esa era probablemente la mejor parte de dormir en una torre forestal, y algo que ningún anuncio de empleo se molestaba en mencionar. En unas semanas el calor sería serio, comenzarían las tormentas secas y mi trabajo dejaría de ser aburrido. Por el momento solo tenía aquella soledad absoluta, muy lejos de cualquier carretera utilizada con frecuencia, donde los problemas normales de una vida normal parecían incapaces de encontrarme. Despertar. Buscar humo. Informar del tiempo. Reparar alguna cosa. Dormir. Repetirlo. Para mucha gente habría sido un castigo. Para mí era la primera rutina en años que tenía sentido. Aquella noche me dormí escuchando los pequeños chasquidos del acero de la torre mientras se enfriaba, satisfecha de saber que al día siguiente todo volvería a ser igual. Me equivocaba. A finales de julio, el verano había cambiado por completo. Llevábamos 8 días seguidos de temperaturas cada vez más altas y la cabina se había convertido en una caja de vidrio caliente. Mantenía todas las ventanas abiertas, usaba una camiseta sin mangas y llevaba un pañuelo mojado alrededor del cuello que volvía a empapar cada hora. El 24 de julio, durante el barrido de media mañana, noté que algo no encajaba en la ladera oriental. Había una especie de bruma densa sobre el bosque. No era humo. No tenía una columna ni un origen definido. Era una distorsión, un temblor del aire que hacía que los árboles más lejanos parecieran doblarse. Anoté que probablemente estaba relacionado con el frente que llegaba desde el noroeste. La previsión anunciaba tormentas para el final de la tarde. Eso siempre me ponía alerta. Los rayos secos provocan muchos incendios en aquella región, y una tormenta con mucha actividad eléctrica y poca lluvia puede convertir una noche tranquila en una emergencia. Fue durante aquel barrido cuando detecté movimiento cerca del límite del bosque, aproximadamente a 1,5 kilómetros de la torre. Oso, dije para mí misma. En julio no era nada raro encontrarlos buscando frutos. Marqué mentalmente la posición, terminé de revisar el resto del terreno y anoté los datos meteorológicos. Cuando volví a levantar los prismáticos hacia aquel punto esperaba que el animal hubiera desaparecido entre los árboles. En lugar de eso, sentí que todo mi cuerpo se detenía. La figura estaba más cerca.
Quizás 30 metros más cerca que antes. Un animal que pasta o busca comida no avanza directamente hacia una estructura humana mientras alguien tarda apenas un par de minutos en anotar datos. Ajusté el enfoque. No era un oso. Tampoco era nada que pudiera identificar. Estaba de pie. Completamente erguido. Era demasiado alto. Los pinos jóvenes detrás de la figura me daban una referencia bastante buena y calculé que superaba los 2,20 m. Tenía una silueta vagamente humana, pero las proporciones eran incorrectas. Los brazos parecían demasiado largos. Las piernas también. El torso era estrecho, casi insuficiente para sostener aquellas extremidades. Parecía la versión de una persona dibujada por alguien que conocía la idea general de un cuerpo humano, pero no sus proporciones. Estaba demasiado lejos para distinguir un rostro. Sin embargo, no tuve ninguna duda de que estaba mirando hacia la torre. Bajé los prismáticos y me froté los ojos. Miré a simple vista. Una línea oscura seguía allí, perfectamente vertical frente a los árboles. ¿Qué demonios eres? Susurré. Mi voz sonó absurdamente pequeña. Volví a observar. No se movía. Ni siquiera parecía balancearse. Una persona que permanece de pie cambia el peso de una pierna a otra, mueve los hombros o inclina ligeramente la cabeza. Aquello no hacía nada. Simplemente ocupaba el mismo punto, como si pudiera esperar todo el día. Abrí el cuaderno aunque me temblaba la mano. Escribir me pareció importante. Era una acción ordinaria, una forma de aferrarme a un procedimiento conocido. Anoté, 24 de julio, 11:06 de la mañana. Figura no identificada en el límite oriental del bosque, a aproximadamente 1,5 kilómetros. Inicialmente confundida con fauna. Apariencia bípeda y vagamente humana. Altura estimada superior a 2 metros. Extremidades anormalmente largas. Permanece inmóvil. Posible excursionista fuera de ruta. Distorsión visual potencial por calor y distancia. Sin apartar la mirada, levanté el micrófono. Pinecreek, aquí sí de Ri. Adelante. Solo recibí estática. Pinecreek, sí de Ri. Posible individuo no autorizado en el sector 11. Solicito confirmación de personal trabajando en esa zona. Cambio. Esta vez aparecieron pequeños fragmentos de voz enterrados en el ruido, pero ninguna palabra completa. La tormenta que se aproximaba podía estar afectando al repetidor. Ya había ocurrido antes y nunca me había preocupado. Dejé el micrófono y volví a los prismáticos. La figura seguía allí. Revisé la hora. Habían pasado casi 30 minutos desde el primer avistamiento. No había cambiado de postura ni una sola vez. Durante las siguientes 2 horas alterné mis obligaciones con observaciones constantes del bosque. Aquello permaneció inmóvil todo el tiempo. Intenté comunicarme varias veces y solo obtuve interferencias. Finalmente, poco después de la 1:30, lo vi moverse. No giró como gira una persona. No hubo primero cabeza, luego hombros y después caderas. Todo su cuerpo rotó al mismo tiempo, desde los pies hasta la cabeza, como si una figura rígida estuviera siendo girada desde abajo. Después dio 3 pasos hacia el bosque y desapareció bajo los árboles. Solo entonces comprendí que llevaba varios minutos respirando demasiado poco. Tenía los hombros tan tensos que empezaba a dolerme la nuca. A última hora de la tarde, la tormenta apareció en el horizonte, una muralla oscura avanzando sobre las crestas. El aire se volvió pesado y cargado. Sabía que debía comer, pero no tenía hambre. Bebí agua y me obligué a decir en voz alta una explicación razonable. Llevas demasiado tiempo sola, Mara. Eso es todo. Una persona. Un árbol extraño. El calor. La distancia. Cualquier cosa. Hice otro intento de radio. Pinecreek, Siderri. Comprobación de señal. Tengo problemas de comunicación. Solicito información meteorológica y confirmación de personal en el sector 11. Cambio. Esta vez escuché algo distinto.
No era una respuesta clara, sino algo parecido a una voz sin palabras. Había ritmo, pausas, subidas y bajadas de tono. Sonaba como alguien hablando desde el otro extremo de una pared gruesa, solo que no podía reconocer ningún idioma ni una sola sílaba. Después la estática volvió a cubrirlo. Al ponerse el sol, el cielo adquirió un rojo que jamás había visto desde Cedar Ridge. No era el naranja de un atardecer con humo ni el rosa de las nubes altas. Era un rojo oscuro, profundo, extendido por todo el oeste. Durante unos minutos el bosque pareció teñido por aquella luz. Los truenos empezaron a resonar por el valle mientras yo repetía mi rutina nocturna con más cuidado de lo habitual. Cerré todas las ventanas. Comprobé cada pestillo. Después volví a comprobarlos. La radio meteorológica confirmó tormentas intensas durante la noche. Calenté una lata de estofado y apenas pude comer. Mis ojos regresaban una y otra vez hacia la oscuridad bajo los árboles. Cuando llegó la noche completa permanecí junto a la ventana oriental mirando la zona donde había estado la figura. Los relámpagos iluminaban el bosque durante fracciones de segundo. En cada destello, las copas se movían por el viento. No vi nada alto entre los árboles. Nada salió al claro. Antes de acostarme abrí el cuaderno una última vez. Escribí que la figura no había vuelto a observarse desde la 1:34 de la tarde. Añadí que las comunicaciones con Pine Creek seguían interrumpidas, probablemente por la tormenta, y que había asegurado puerta y ventanas. Cerré el cuaderno justo cuando las primeras gotas fuertes comenzaron a golpear el cristal. Aquella figura no salía de mi cabeza. Peor todavía era la sensación que me acompañaba desde el mediodía. Era algo físico, primitivo. La certeza animal de estar siendo observada desde abajo. Había elegido aquel trabajo porque quería estar sola. Aquella noche, por primera vez en 2 temporadas, deseé con toda mi alma que hubiera otra persona en la torre. La tormenta llegó poco después. La lluvia golpeaba las ventanas con tanta fuerza que parecía grava. El viento hacía crujir toda la estructura. Volví a revisar cada cierre. La puerta tenía un cerrojo grueso que Tom había instalado un par de temporadas atrás, después de que un oso dañara la entrada de otra torre en Fox Hollow. El golpe metálico del cerrojo al entrar en su sitio me tranquilizó más de lo que debería. Apagué todo excepto una pequeña lámpara de batería junto a la litera. Me acosté vestida, con las botas en el suelo, al alcance de la mano. Estaba segura de que no lograría dormir. Cada trueno me aceleraba el pulso. Cada crujido de las patas de acero parecía diferente. Finalmente, el cansancio ganó. La lluvia se convirtió en un ruido continuo y caí en un sueño ligero. Desperté de golpe. No recuerdo haber ido abriendo los ojos lentamente. Un segundo estaba dormida y al siguiente estaba completamente despierta, ya asustada. Miré el reloj. Eran las 2:31 de la madrugada. La tormenta había perdido fuerza. Seguía lloviendo y, de vez en cuando, una ráfaga hacía vibrar la torre. Pero aquello no era lo que me había despertado. Permanecí inmóvil, escuchando. Entonces volvió. Ras. 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 Un sonido suave contra la ventana oriental. Una rama susurré. No había ningún árbol a menos de 9 metros de la torre. Cedar Ridge estaba construida sobre una zona despejada de roca y vegetación baja. Lo sabía perfectamente. Aún así, necesitaba decir alguna explicación en voz alta. El sonido desapareció de la ventana oriental. Unos segundos después apareció en la ventana norte. Se me aceleró el corazón. Me levanté y fui hasta el centro de la cabina, junto al visor, manteniéndome a la misma distancia de las 4 paredes. El raspado pasó de una ventana a otra. No era aleatorio. No tenía el ritmo irregular del viento ni el comportamiento nervioso de un animal. Sonaba como una mano comprobando superficies. Entonces escuché otra cosa. Pasos. Pasos pesados alrededor de la base de la torre. Avanzaban con una regularidad imposible. 3 pasos y una pausa. 3 pasos y otra pausa.
Cada impacto tenía el mismo peso y exactamente la misma separación. Tum. 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 Silencio. Tum. 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 Silencio. Retrocedí hasta sentir el pedestal contra la cadera. Al exhalar vi una nube delante de mi cara. Tardé unos segundos en comprender lo que significaba. La temperatura dentro de la cabina se había desplomado. Era finales de julio, a poco más de 1300 metros de altitud. La mínima prevista era de unos 15 grados. Sin embargo, podía ver mi respiración dentro de una habitación cerrada. Los pasos dejaron de rodear la torre. Se dirigieron hacia las escaleras. Escuché el primer impacto sobre el acero. Tum. 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 Pausa. El siguiente tramo. Tum. 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 Fui al rincón donde guardaba el rifle. Me sudaban tanto las manos que la madera de la culata parecía húmeda. Intenté contar los niveles de la escalera para calcular cuánto tardaría en llegar arriba, pero perdí la cuenta. Los pasos alcanzaron la pasarela. Se detuvieron delante de la puerta. No escuché nada durante varios segundos excepto la lluvia y mi propia respiración. Entonces el pomo comenzó a girar. Muy despacio. Llegó hasta el límite que permitía el cerrojo y quedó inmóvil. Después regresó a su posición original. Algo empujó la puerta. Primero con suavidad. Luego con más presión. La madera crujió dentro del marco. No era el golpe de un animal confundido. Era una comprobación. Estaba probando las bisagras, el cerrojo y el marco. Como alguien que examina una puerta para decidir por dónde romperla. El cerrojo resistió, pero la madera se arqueó ligeramente hacia adentro. ¿Quién está ahí? Grité. Odié escuchar el miedo en mi propia voz. Nadie respondió. La presión aumentó. Entonces comenzó el raspado sobre la puerta. Líneas lentas de arriba a abajo. Una después de otra. No eran uñas. Tampoco parecían garras de oso. Era algo duro y afilado recorriendo la madera con una paciencia insoportable. Retrocedí hasta que la parte posterior de mis rodillas chocó con la cama. Sujetaba el rifle tan fuerte que me dolían los dedos. De repente, el sonido se detuvo. El primer golpe contra la puerta sacudió toda la torre. Lo sentí bajo los pies. Después llegó otro. Y otro. Los tres perfectamente separados. La fuerza era enorme. Los golpes abandonaron la puerta y comenzaron a desplazarse por las paredes, siguiendo el mismo recorrido que los pasos habían hecho abajo. Una ventana. Otra. Otra. El vidrio temblaba dentro de los marcos. En uno de los relámpagos vi algo pasar frente al cristal norte. Solo una forma vertical, negra y demasiado alta para caber entera en la ventana. La misma figura del bosque. Ahora estaba caminando alrededor de mi cabina. Aquello continuó durante horas. A veces los golpes se detenían durante 5 o 10 minutos. El silencio duraba lo suficiente para convencerme de que se había marchado. Entonces comenzaban de nuevo en otra pared. Nunca me acerqué a las ventanas. Permanecí en el centro, girando con el rifle hacia cada sonido. Sabía que disparar a través de una pared sin ver el objetivo probablemente no serviría para nada, peor aún, abriría un agujero por donde algo podría meter la mano. El frío siguió aumentando. Me puse una chaqueta y encima una camisa gruesa de lana. Aún así continuaba viendo mi aliento. Alrededor de las 5 y 8 de la mañana los golpes cesaron. Esperé 10 minutos. Luego 20. Después casi una hora. Solo escuché la lluvia debilitándose, y finalmente, el canto tímido de un pájaro. La claridad gris del amanecer llenó las ventanas. No me moví hasta que hubo suficiente luz para eliminar todas las sombras de los rincones. Cuando por fin caminé hacia la ventana oriental, las piernas casi no me respondían. Todo mi cuerpo estaba rígido. El bosque parecía normal.
La tormenta había limpiado el aire y la visibilidad era magnífica. No había ninguna figura en el límite de los árboles. Dejé el rifle apoyado contra la pared y fui hasta la puerta. Tardé casi un minuto en atreverme a retirar el cerrojo. La pasarela estaba vacía. El agua caía desde el tejado. El aire olía a piedra mojada y pino. Bajé la mirada hacia la tierra y sentí que el estómago se me hundía. Había huellas alrededor de la torre. Eran profundas, hundidas varios centímetros en un terreno tan duro que yo misma había tenido dificultades para clavar estacas allí. Eran largas y estrechas, de casi 45 centímetros, con una disposición de dedos que no reconocí en ninguno de mis manuales de fauna. El agua de lluvia las llenaba hasta la mitad. Bajé las escaleras y seguí el rastro. Algunas huellas se acercaban directamente a los puntos situados debajo de las ventanas. En los marcos de madera había 4 surcos paralelos, muy separados entre sí y lo bastante profundos para introducir la punta de un dedo. Medí la distancia entre varias pisadas. Superaba ampliamente 1 metro y no variaba casi nada. Aquello no correspondía a un oso. Tampoco correspondía a una persona. Algo había pasado la noche allí. Algo suficientemente pesado para hacer vibrar una torre de acero. Algo paciente para comprobar durante horas cada ventana y cada unión. Algo inteligente para probar el pomo antes de utilizar la fuerza. Subí a buscar mi cámara y fotografié absolutamente todo antes de que el sol secara el suelo, las huellas, la longitud de las zancadas, las marcas en los marcos y unos surcos profundos en las vigas de soporte que no había visto inicialmente. Me temblaban tanto las manos que tuve que apoyar la cámara contra la barandilla. Después regresé a la cabina, cerré la puerta y encendí la radio. Pinecreek, Cedar Ridge. Emergencia. Respondan. Cambio. Estática. Insistí. Pinecreek, aquí Cedar Ridge. Necesito informar de un incidente grave. Cambio. Finalmente, una voz apareció entre las interferencias. Era Tom. Cedar Ridge, Pinecreek. Tu señal se está cortando. Repite. Cambio. Solté el aire que estaba conteniendo. Tom, anoche algo estuvo en mi torre. Algo grande. Pasó varias horas intentando entrar. Hay huellas alrededor de toda la base, marcas en las ventanas y arañazos profundos en las vigas. Necesito que alguien venga a verlo. La interferencia aumentó. Después regresó su voz. ¿Dices que tuviste un visitante? No era una persona. Tampoco era un oso. Las huellas miden casi 45 centímetros. La zancada supera 1 metro. Revisó cada ventana en orden y luego volvió a empezar. Tengo fotografías. Hubo un silencio demasiado largo. Mara dijo por fin, llevas casi 7 semanas sola ahí arriba. El aislamiento puede hacer cosas extrañas. Esto no es aislamiento. Tengo pruebas físicas. Hay madera cortada y huellas hundidas en suelo duro. Hemos recibido varios avisos de osos después de la tormenta. Un macho grande puede ponerse de pie y alcanzar una ventana si huele comida. Además, la lluvia deforma las huellas. Trabajé 10 años como paramédica en Spokane. He visto escenas mucho peores que unas huellas y he tenido que describirlas con precisión. Sé cómo es la pisada de un oso. Esto no lo es. Su tono cambió. Se volvió más suave, más profesional. Escúchame. Después de una tormenta fuerte, especialmente cuando llevas semanas aislada, el cerebro intenta completar información. Cosas normales empiezan a parecer amenazas. Apreté el micrófono. Estoy describiendo lo que tengo debajo de la torre. La estática cubrió su respuesta. Solo capté fragmentos, incendios por rayos, equipos ocupados, abastecimiento adelantado. Cuando la señal mejoró, Tom continuó. Tenemos varias igniciones en Slat Creek y 3 brigadas trabajando. No puedo mandar a nadie inmediatamente. El equipo de suministros subirá antes de lo previsto y yo iré con ellos. Si fue un animal, probablemente no vuelva después de asustarse.
Hizo una pausa. ¿Tienes munición para el rifle? Sí. Entonces manténlo cerca. Su voz volvió a sonar como la del Tom que conocía, el hombre que una vez había conducido durante más de una hora fuera de servicio para traerme un libro que mencioné por casualidad. Casi todo lo extraño termina teniendo una explicación sencilla, Mara. Descansa. Fotografía cualquier cosa fuera de lo normal. Iré personalmente en cuanto podamos liberar un vehículo. Quise discutir. Quise poder meter dentro de la radio el sonido de aquellos 3 pasos, el pomo girando y la madera doblándose. Pero la interferencia volvió a cubrir la señal. La transmisión terminó y me dejó sola con una cámara llena de fotografías que nadie iba a ver todavía. Pasé el día preparando la torre. Atornillé algunos cierres de las ventanas. Corté una tabla y la utilicé como refuerzo entre la puerta y la pared opuesta. Coloqué una mesa plegable como segunda barrera. Moví un baúl debajo de la ventana occidental, la más vieja de las 4 y la única cuyo marco nunca cerraba perfectamente. Dejé un cuchillo al alcance de la cama. Llené todos los recipientes con agua. Conté la munición. Me quedaban 30 cartuchos. Era una cantidad absurda para cualquier situación normal. El problema era que ya no sabía qué significaba normal. Al anochecer intenté hacer mi control habitual por radio. No obtuve respuesta. Me aferré a la rutina porque era lo único corriente que me quedaba. Cuando cayó la oscuridad mantuve una sola lámpara encendida al mínimo. Me senté en la cama con la espalda contra la pared y el rifle sobre las piernas. Las horas pasaron lentamente. Escuché insectos, un ave nocturna y el viento. A las 11:49 todo se detuvo. No gradualmente. Todo al mismo tiempo. Los insectos. Las aves. Incluso el movimiento del aire pareció desaparecer. El bosque quedó sumido en un silencio tan completo que parecía ejercer presión sobre los oídos. Pasó la medianoche. Miré el reloj una y otra vez. 12:08, 12:09. 12:10, el primer golpe llegó a las 12:17. Impactó contra la pared norte con fuerza suficiente para sacudir la cabina. Levanté el rifle. El segundo golpe llegó desde el este. Después el sur. Luego el oeste. Estaba recorriendo las paredes en sentido horario. Metódicamente. Sin prisa. Entre los impactos escuché el paso pesado alrededor de la torre. Después comenzó a subir. Tum. 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 Pausa. Tum. 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 La temperatura descendió de inmediato. En cuestión de minutos volví a ver mi respiración. Esta vez el frío era peor. Seco, profundo, capaz de meterse en las articulaciones. Una fina línea de escarcha empezó a formarse en la parte inferior de la ventana occidental, por dentro. Entonces escuché una voz desde el bosque. ¡Ayuda! Era la voz de un hombre. Sonaba ronca, asustada. ¿Hay alguien ahí? Por favor, ayúdeme. 10 años de trabajo como paramédica reaccionaron antes que mi cerebro. Ya estaba poniéndome de pie cuando me detuve. Había algo incorrecto en aquella voz. Las palabras estaban bien. El tono parecía miedo. Pero las conexiones entre una palabra y la siguiente eran imperfectas. Cuando alguien está aterrorizado, respira en lugares extraños. La voz se rompe, acelera, tropieza. Aquello representaba el miedo sin sentirlo. Era como escuchar una actuación construida por alguien que había estudiado cómo suena una persona asustada. Estoy herido, volvió a decir. Esta vez la voz llegó desde el oeste. Imposible. Ningún hombre podía recorrer aquella pendiente desde el este hasta el oeste en tan poco tiempo. Por favor. Después sonó desde el norte. Hola. ¿Hay alguien arriba? Finalmente llegó desde debajo de la torre. Mara. Sentí que se me congelaba el cuerpo. Mara, déjame entrar. Sabía mi nombre.
Volví a sentarme muy despacio. Tom lo había utilizado varias veces por radio. Aquello había estado escuchando. La voz volvió a hablar y era mejor que antes. Más natural. Las pausas estaban colocadas de forma más convincente. Incluso la respiración sonaba correcta. Entonces comprendí lo que realmente me aterrorizaba. Estaba aprendiendo. Practicaba conmigo. Mara, abre. Hace frío aquí fuera. Los golpes regresaron con mayor fuerza. Ya no comprobaban todas las paredes. Ahora se concentraban en la ventana oeste. El cristal se arqueaba ligeramente hacia adentro con cada impacto y recuperaba su posición. Había descubierto cuál era la ventana más débil. Cerca de las 2:15 los golpes se detuvieron. Lo que los sustituyó fue peor. Pequeños ruidos cuidadosos alrededor del marco. Tirones. Raspados. El sonido suave de la junta aislante siendo arrancada poco a poco. Me coloqué en una esquina desde la que podía apuntar directamente a la ventana, con una pared sólida detrás. En la oscuridad distinguí algo moviéndose junto al borde inferior. No podía ver una forma completa. Solo movimiento. Preciso. Deliberado. Aquello no era un animal golpeando una barrera. Estaba resolviendo un problema. De repente, la radio crepitó sola. Casi disparé. No salió ninguna voz. Solo estática. Debajo de la estática escuché respiración. Lenta. Regular. Demasiado cerca del micrófono. Permanecí en la esquina con el rifle levantado. La escarcha ya formaba dibujos sobre el cristal. A las 3:42 escuché como el último tramo de goma del marco se soltaba y caía a la pasarela. Después llegó presión directamente contra el vidrio. No desde un único punto, como lo haría un hombro o un puño. Toda la superficie empezó a curvarse hacia dentro de manera uniforme, como si varias manos estuvieran empujando simultáneamente desde distintos lugares. El cristal emitió un gemido agudo. Una grieta apareció en la esquina inferior y avanzó hacia arriba. No tomé una decisión consciente. Disparé. El estampido dentro de la cabina fue brutal. La ventana explotó hacia afuera y el aire nocturno entró de golpe, húmedo y helado. Entonces algo gritó. El sonido comenzó extremadamente agudo. Después descendió, se partió y volvió a unirse en varias notas diferentes al mismo tiempo. 2 tonos. Luego 3. Ninguna garganta humana podía producir aquello. Duró apenas unos segundos y terminó de golpe, como si alguien hubiera cortado una corriente eléctrica. Después solo escuché fragmentos de vidrio cayendo sobre el metal de la pasarela. Apunté al hueco de la ventana y esperé. Nada entró. Ningún otro ruido llegó desde fuera. Poco a poco el frío empezó a disminuir. Cerca de las 4:30, la temperatura ya se parecía de nuevo a una noche normal de verano. Yo seguí en aquella esquina con el rifle apuntando hasta que me dolieron los brazos. No me moví cuando el cielo empezó a ponerse gris. Tampoco cuando los primeros pájaros comenzaron a cantar y el bosque recuperó todos sus sonidos, como si nada hubiera ocurrido. Lo último que recuerdo con claridad fue el sol entrando por el hueco donde antes estaba la ventana. Debí quedarme dormida sentada. Me despertaron golpes en la puerta. Abrí los ojos. La luz era demasiado intensa. Durante unos segundos no entendí por qué había cristales por todas partes ni por qué seguía sosteniendo el rifle. Mara. ¿Estás ahí? Abre. Era Tom Keller. Me puse de pie con dificultad. El reloj marcaba las 8:47 de la mañana. Voy. Aparté la mesa, retiré la tabla y abrí el cerrojo. Tom estaba en la pasarela con el uniforme del servicio forestal y el sombrero en una mano. Al verme, su expresión pasó de preocupación a sorpresa. Dios, Mara. Tienes un aspecto horrible. Volvió anoche. Intentó entrar. Quitó la junta de esa ventana y empezó a empujar el cristal. Disparé antes de que pudiera romperlo. La boca de Tom se endureció.
Miró el marco. ¿Disparaste el rifle? Estaba entrando. ¿Qué estaba entrando exactamente? Busqué palabras que no hicieran que dejara de escucharme. No lo sé. Algo grande. Lo mismo que dejó las huellas. Claro. Las huellas. Miró alrededor de la cabina. Me di cuenta de que todavía sostenía el sombrero exactamente igual que cuando abrí. Perdimos contacto contigo, dijo. No respondiste a varios controles. Vine antes de esperar al equipo de abastecimiento. Se acercó al cristal roto y recogió un fragmento del suelo. Entonces, ¿estás diciendo que disparaste contra algo que trataba de entrar? Sí. Mira el marco. Estaba arrancando el aislamiento. Primero comprobó todas las ventanas y después regresó a la más débil. Eso no lo hace un oso. Tengo fotografías de todo lo de ayer. Las huellas, las marcas, las vigas. Primero voy a mirar fuera. Quédate aquí. Bajó las escaleras y recorrió el perímetro. Lo observé desde el hueco de la ventana. Caminaba despacio, con las manos detrás de la espalda. Cuando regresó parecía casi satisfecho. Ya está, dijo. Misterio resuelto. Disparaste contra un alce. ¿Qué? Hay sangre debajo de la ventana y un rastro que se dirige hacia el bosque. Probablemente una hembra o un macho joven. Se acercó por curiosidad a la luz, te asustaste y disparaste. No era un alce. Entonces dime qué era. Porque ayer hablaste de huellas enormes, de una figura de más de 2 metros y de algo que imitaba una voz humana. ¿Quieres que te repita cómo suena eso? Sentí un frío completamente distinto al de la noche anterior. Yo nunca le había contado lo de la voz. Nuestra comunicación se había cortado mucho antes de que pudiera decirle algo sobre eso. No había hablado con ninguna otra persona desde entonces. Mantuve el rostro inmóvil. Quiero ver la sangre. No hace falta. He seguido rastros suficientes durante más de 20 años. Hay sangre, vegetación rota y señales claras de que un animal se marchó después del disparo. Miró el rifle junto al escritorio. Lo que necesitas es dormir. Posiblemente también pasar unos días fuera de la montaña. El aislamiento cambia la percepción. Parpadeó. Fue un gesto pequeño, pero demasiado lento. Después me fijé en sus ojos. No realizaban esos minúsculos movimientos constantes que hacen los ojos de una persona. Pasaban de un punto a otro y se quedaban absolutamente quietos entre ambos. Estoy preocupado por tu estado, continuó. Disparar contra fauna es una infracción seria. Entonces vi su reloj. Tom llevaba siempre un viejo reloj de acero en la muñeca izquierda. Se lo había regalado su padre y lo usaba desde antes de que yo lo conociera. Cuando quería apurar a alguien daba pequeños golpes sobre el cristal con 2 dedos. Aquella mañana estaba en su muñeca derecha y colocado con la esfera hacia adentro. En cuanto vi eso, empecé a notar todo lo demás. La placa con su apellido estaba unos centímetros más arriba de donde él siempre la colocaba. Apoyaba casi todo el peso sobre la pierna derecha. El verdadero Tom se había lesionado gravemente esa rodilla años atrás y siempre descargaba el peso sobre la izquierda. Era un hábito tan marcado que uno podía notarlo incluso cuando se sentaba. Además, no había dicho nada sobre los incendios de Slate Creek. El día anterior me había explicado que varias igniciones tenían a sus brigadas ocupadas. Si Tom hubiera subido en medio de un operativo, habría hablado de porcentajes de contención, viento, vehículos y equipos durante 15 minutos. Los detalles eran la estructura misma de su personalidad. ¿Cómo va el incendio de Slate Creek? Pregunté casualmente, acercando una mano al rifle. Controlado, respondió inmediatamente. Demasiado rápido. El verdadero Tom habría dado cifras. Habría mencionado a alguien por nombre. Habría criticado alguna decisión. Déjame ayudarte a limpiar, dijo. Tú duerme. Después podemos hablar de tus opciones. Quizás de una licencia. Caminó entre los cristales. Eso también estaba mal.
No los evitaba de forma instintiva. Observaba cada fragmento y colocaba el pie alrededor de él, como una persona que hubiera aprendido la acción de no pisar vidrio estudiándola en lugar de haberla realizado toda su vida. Finalmente miré las vigas exteriores visibles junto a la escalera. Las 4 marcas profundas estaban a plena vista. Tom había pasado junto a ellas al subir y al bajar. Ningún supervisor forestal ignoraría daños estructurales de aquella magnitud. El verdadero Tom habría empezado a redactar un informe antes incluso de entrar en la cabina. Cerré la mano alrededor del rifle. Tom. Se volvió hacia mí. ¿Qué ocurre realmente aquí? Su cara cambió. No fue sorpresa ni enfado. Fue algo mucho peor. Durante una fracción de segundo pareció que todos los elementos de una expresión humana se reorganizaban buscando la combinación correcta. Estás confundida, Mara. Estás agotada. Déjame ayudarte. Deja de repetir eso. Levanté un poco el rifle. Dime qué está pasando. Dio un paso hacia atrás. El movimiento cubrió demasiado espacio y la parte superior de su cuerpo apenas acompañó a las piernas. Deberías bajar el arma. Respóndeme. Su cabeza se inclinó hacia un lado. Continuó más allá del ángulo natural de un cuello humano. Se quedó así un instante. Luego regresó lentamente a la posición normal. Y durante un segundo, quizás menos, sus pupilas se expandieron hasta borrar por completo el color de los ojos. Todo se volvió negro. Volveré cuando estés más tranquila, dijo. La voz tenía el volumen correcto. La entonación correcta. Pero no había nada detrás. Entonces hablaremos de tus opciones. Retrocedió hasta la puerta. Llevó la mano al pomo sin mirar ni buscarlo. La colocó exactamente sobre el ala primera, como si pudiera verlo a través de su espalda. Voy a revisar el generador mientras estoy aquí. Tal vez eso explique los problemas de radio. Lo observé bajar las escaleras desde el hueco de la ventana. Cada movimiento parecía ligeramente pensado antes de ejecutarse. Cuando rodeó la torre rumbo al pequeño cobertizo del generador vi otra cosa. Sus botas estaban oscuras alrededor del talón. No era barro. El color era demasiado profundo y había manchas que habían penetrado hasta las costuras. Sangre. Agarré el rifle y una caja de munición. Si aquello no era Tom, y en ese momento lo sabía con una certeza absoluta, necesitaba descubrir qué le había ocurrido al verdadero. Tenía quizá unos minutos antes de que lo que llevaba su cara decidiera regresar. Bajé por el lado contrario al generador y corrí hacia el bosque oriental, el mismo lugar donde había visto por primera vez a la figura. Mis botas dejaron marcas en la hierba mojada. No podía hacer nada para evitarlo. Bajo los árboles la luz se volvió verde y tenue. Encontré un rastro casi inmediatamente. Ramas rotas a diferentes alturas. Helechos aplastados en una misma dirección. Manchas oscuras protegidas de la lluvia bajo algunas hojas. Mientras avanzaba, el bosque volvió a quedarse en silencio. Los pájaros dejaron de cantar. Los insectos desaparecieron. Hasta el aire parecía inmóvil. El rastro llegó a un pequeño claro donde el suelo estaba destrozado. Había manchas oscuras por todas partes. Demasiadas para proceder de un alce herido por un único disparo. Desde allí una marca ancha de arrastre continuaba entre los árboles. Vi algo claro colgado de una rama. Era tela color caqui con una franja verde. Uniforme reglamentario. Más adelante aparecieron otros fragmentos. Después vi algo junto a un tronco caído. Al principio pensé que era un guante cubierto de barro. Entonces distinguí las uñas. Era una mano humana. Separada por encima de la muñeca. Los dedos estaban medio cerrados. Y en aquella muñeca estaba el viejo reloj de acero de Tom. En el lado izquierdo. Con la esfera hacia afuera. Seguía funcionando. Me arrodillé porque las piernas dejaron de sostenerme. Permanecí allí hasta conseguir respirar. Después me obligué a levantarme y seguir. Durante 10 años como paramédica había aprendido que,
en una escena horrible, siempre hay una parte de ti que continúa trabajando aunque el resto quiera salir corriendo. El rastro terminaba bajo varios troncos inclinados. Habían colocado ramas y hojas encima de una depresión poco profunda. Aparté parte de la cobertura utilizando el cañón del rifle. Lo que quedaba de Tom Keller estaba debajo. Lo reconocí por la insignia del uniforme y por una hebilla de cinturón que llevaba desde hacía años. No quiero describir su cuerpo con más detalle del necesario. Lo único que puedo decir es que parecía utilizado. La piel estaba estirada de forma imposible en algunas zonas y demasiado suelta en otras, como si algo más grande hubiera intentado meterse dentro de ella. No parecía simplemente un hombre asesinado. Parecía un cuerpo que había sido desmontado para aprender cómo funcionaba. Entonces comprendí que aquello había estado en mi torre con su rostro, su voz y su ropa. Había permanecido a menos de 3 metros de mí. Y yo lo había dejado solo junto al generador. Me di la vuelta y corrí. Las ramas me golpearon la cara. No reduje la velocidad. Cuando salí del bosque vi la puerta de la cabina abierta en lo alto de las escaleras. Oscilaba ligeramente. Había sangre fresca sobre los escalones de acero. Un rastro ancho descendía desde la puerta, cruzaba el claro y desaparecía en el bosque del lado opuesto. La cosa se había marchado. Subí apuntando con el rifle en cada descanso. Parte de la sangre parecía extraña. En varios escalones no había caído en gotas. Estaba extendida en franjas uniformes, como si alguien la hubiera colocado allí deliberadamente. Al entrar encontré la cabina casi igual que antes. Casi. Mi cámara había desaparecido. También faltaba el cuaderno en el que había registrado horas, posiciones y observaciones desde el primer avistamiento. La radio estaba colocada exactamente en el centro del escritorio, encendida en el canal de emergencia y con el volumen al máximo. Solo emitía estática. Una estática lo bastante fuerte para escucharse desde lejos en una montaña silenciosa. La apagué. Entonces entendí lo esencial. Tom llevaba muerto desde antes de llegar a mi torre. Algo había aprendido su apariencia. Había robado todas mis fotografías y todas mis notas. El rastro de sangre salía hacia Ravensbrück Trail, la ruta principal que descendía hasta Pine Creek y las personas que trabajaban allí. Y yo seguía sola en Cedar Ridge, con una ventana rota y una radio que apenas funcionaba. No podía quedarme. La torre ya no era un refugio. Era una caja elevada con una sola puerta, completamente estudiada por aquello. Eran las 4:36 de la tarde. Si conseguía mantener un buen ritmo, podría alcanzar una carretera durante la noche. Me puse las botas más resistentes, una camisa de manga larga y la chaqueta. Revisé el rifle. Me quedaban 29 cartuchos. El casquillo del disparo de la madrugada seguía en el suelo. Miré una última vez aquella pequeña habitación que durante 2 temporadas había sido el lugar más seguro que conocía. Después bajé. Ravensbrück era la ruta más rápida y sencilla. También era la ruta que tomaría cualquier persona que quisiera abandonar la montaña. Eso significaba que, si aquello podía anticipar mis decisiones, estaría esperando allí. Elegí el viejo sendero de mantenimiento hacia el este, que conectaba varios kilómetros más abajo con una pista forestal abandonada cerca de Juniper Creek. Era más largo y mucho más difícil, pero casi nadie lo utilizaba. El bosque me tragó y la torre desapareció detrás de los árboles. Durante la primera hora avancé rápido y me detuve con frecuencia para escuchar. El bosque siguió extraño. Apenas había pájaros. Nada se movía entre los arbustos. 2 veces escuché ramas romperse a la distancia. Las 2 veces me escondí y esperé. No volvió a ocurrir nada. El sol cayó detrás de la cresta. Pensé en encender la lámpara frontal, pero decidí que era mejor avanzar lentamente en la oscuridad que convertirme en el único punto luminoso de la montaña. Llegué a un barranco lleno de roca suelta y árboles caídos. A plena luz habría sido un descenso complicado. De noche era casi una caída controlada. Me sujetaba a raíces y troncos para no deslizarme demasiado. Había avanzado quizá medio kilómetro junto al arroyo cuando escuché botas sobre grava delante de mí. Me tiré detrás de un tronco y levanté el rifle.
Los pasos se acercaban desde abajo. Entonces apareció un haz de linterna entre los árboles. «Servicio forestal», gritó un hombre. «¿Hay alguien ahí?» Reconocí la voz. Evan Brooks, uno de los guardabosques de campo del distrito. Había viajado con él varias veces. Sentí un alivio tan intenso que casi me puse a llorar. Abrí la boca para llamarlo. Me detuve. Después de lo ocurrido con Tom, ya no podía confiar en una voz conocida. Odié aquello más que cualquier otra cosa. La linterna se acercó. Vi su uniforme, su sombrero y la radio en el hombro. Se movía sobre las piedras con la naturalidad de alguien que conocía aquel arroyo desde hacía años. «Sé que hay alguien», dijo. «Veo huellas en el barro. Identifíquese». Inspiré profundamente. «Evan. Soy Mara Dawson. De Cedar Ridge». El haz de luz cayó sobre mí. Levanté una mano para protegerme los ojos. «Mara, ¿qué diablos haces aquí abajo de noche?» Me puse de pie despacio, manteniendo el rifle apuntado al suelo y el dedo lejos del gatillo. Algo pasó en la torre. Tom Keller está muerto. Evan bajó un poco la linterna. ¿Muerto? ¿Qué ocurrió? Observé su cara mientras hablaba. Encontré su cuerpo esta mañana. Algo había estado usando su uniforme. Espera. ¿Estás diciendo que Keller está muerto? ¿Lo comunicaste? La radio lleva días fallando. Estoy intentando llegar a la estación. Evan asintió y llevó una mano al micrófono de su hombro. Lo aviso ahora. Quédate ahí. Iba a transmitir cuando sus ojos miraron más allá de mí, hacia el sendero que quedaba a mi espalda. Vi cómo cambiaba su expresión. Primero confusión. Después reconocimiento. Finalmente miedo. No el miedo imitado que había escuchado desde mi torre. Miedo real. De ese que cambia la cara de una persona porque entiende exactamente lo que está viendo. La radio se le cayó de la mano y golpeó las piedras. Su mano derecha fue hacia la pistola. «Corre», dijo en voz muy baja. Yo no me moví. Él no apartó los ojos de aquello que tenía detrás. «No mires. Solo corre». Cada instinto que había desarrollado durante años en emergencias me ordenaba girarme para saber qué estaba pasando. Esta vez no lo hice. «Vete», gritó Evan. Ahora. Corrí. Escuché 3 disparos muy seguidos. Una pausa. 2 disparos más. Después llegó el grito. El mismo sonido imposible que había escuchado tras romper la ventana. Agudo al principio, después dividido en varias voces simultáneas. Esta vez duró más. Mucho más. Y me siguió por el arroyo mientras corría. Seguí hasta que los pulmones me dolían y las piernas apenas obedecían. El terreno se volvió más empinado. Tropecé con una raíz y caí por una pequeña pendiente. Aterricé de costado con el rifle debajo del cuerpo. Durante un momento no pude respirar. Cuando conseguí levantarme vi una carretera a menos de 100 metros, gris bajo la primera claridad del amanecer. Mi tobillo derecho estaba lesionado y soportaba mal el peso. Utilicé el rifle como apoyo. La carretera estaba vacía. Mi reloj se había roto durante la caída. Por el cielo calculé que faltaba poco para las 5. Podía esperar o seguir caminando. Quedarme inmóvil junto a una carretera abierta me pareció una idea terrible. Empecé a avanzar hacia el norte. Unos minutos después aparecieron faros detrás de mí. Me aparté hacia el arcén y levanté el brazo. Las rodillas me fallaron y terminé sentada sobre la grava. Escuché neumáticos frenando, una puerta y pasos corriendo. Dios mío. ¿Me oye? ¿Está herida? Era una mujer. Unas manos me ayudaron a tumbarme con cuidado, como lo haría alguien con formación básica en primeros auxilios. Vi un rostro de unos 60 años, cabello gris recogido y ojos preocupados. Ayúdeme, conseguí decir. Me llamo Linda Carver.
Voy a llevarla a un lugar seguro. Revisó rápidamente mis brazos y piernas. Vio el rifle en el suelo y no hizo ninguna pregunta. Me ayudó a entrar en su camioneta y me colocó el cinturón. Pine Creek, dije. Justo allí vamos. Manténgase despierta. Durante el trayecto, Linda siguió hablándome para evitar que perdiera la conciencia. Me preguntó mi nombre, de dónde venía y cuánto tiempo llevaba caminando. Respondía con pocas palabras. No podía convertir el resto en una historia que una persona normal pudiera escuchar. Finalmente apareció la estación, un edificio bajo con varios vehículos del servicio forestal frente a la entrada. Linda frenó y entró corriendo. Salió acompañada de 2 guardabosques. Me llevaron a una pequeña sala de primeros auxilios y comenzaron las preguntas. ¿Qué pasó en Cedar Ridge? ¿Dónde está Tom Keller? ¿Cuándo viste por última vez a Evan Brooks? El techo empezó a volverse borroso. Las voces se mezclaron. No recuerdo nada después. Pasé 4 días en un hospital de Hamilton. Tenía deshidratación, agotamiento extremo, un ligamento lesionado en el tobillo y una colección impresionante de cortes y golpes. La parte física fue sencilla. Los médicos estaban mucho más interesados en mi estado mental. Me hicieron las mismas preguntas de muchas maneras distintas. Les conté todo. La figura del 24 de julio. Las 2 noches. La voz que llamaba desde el bosque. La cosa que había usado mi nombre. El falso Tom con el reloj en la muñeca incorrecta. El cuerpo verdadero bajo los árboles. Evan diciéndome que corriera. Escucharon con una paciencia que me dejaba claro lo que pensaban. Los equipos de búsqueda no encontraron a Evan Brooks. Ni cuerpo. Ni sangre. Ni casquillos. Ni señales de enfrentamiento cerca de Juniper Creek. Su vehículo apareció estacionado en el comienzo de un sendero varios kilómetros más arriba, cerrado, con su comida todavía dentro. En Cedar Ridge encontraron prácticamente todo lo que describí, la ventana destruida, el casquillo disparado, los muebles utilizados para bloquear la puerta y los surcos en los marcos y vigas. Los informes describieron aquellas marcas como compatibles con actividad de oso. He pensado muchas veces en esa frase. No encontraron fotografías porque mi cámara había desaparecido. Tampoco encontraron el cuaderno. Durante los primeros días, la historia adquirió la explicación más fácil. Una vigilante aislada durante semanas. Una antigua paramédica con años de estrés acumulado. Una tormenta. Falta de sueño. Un animal. Un disparo de pánico. Nadie fue cruel conmigo. De hecho, todos fueron extremadamente amables. Eso casi resultaba peor. Después revisaron los registros de Tom Keller. Entonces la investigación cambió. Tom había salido de Pine Creek para realizar una inspección de campo durante la mañana del 24 de julio. Nunca registró su regreso. Tampoco respondió a varios controles posteriores. El distrito estaba saturado por los incendios causados por la tormenta y su ausencia no había generado alarma inmediata. El 24 de julio era exactamente el día en que yo había visto por primera vez aquella figura junto al bosque. Eso significaba algo que nadie quiso decirme directamente. Algunas de las conversaciones que yo creía haber mantenido con Tom por radio después de aquella mañana podían no haber sido con él. Tal vez la cosa llevaba escuchándonos desde mucho antes de llegar a mi torre. Tal vez ya estaba practicando su voz mientras yo todavía creía que hablaba con un hombre al otro lado de la montaña. Equipos de búsqueda regresaron a la zona donde yo afirmaba haber encontrado su cuerpo. Para entonces otras tormentas habían removido el terreno. No encontraron un cadáver completo. Encontraron fragmentos de uniforme en los árboles y una cantidad considerable de tierra oscura. Las muestras tardaron semanas en analizarse. Finalmente confirmaron que contenían sangre humana. Después de eso dejaron de contarme cosas. La investigación se volvió más grande y mucho más silenciosa. El servicio forestal me ofreció una licencia administrativa. Rechacé la propuesta. Presenté mi renuncia por teléfono desde el aparcamiento del hospital. Nunca regresé a Cedar Ridge.
Terminé mudándome a Missoule. Alquilé un apartamento en el último piso de un viejo edificio de ladrillo cerca de una zona industrial al oeste del centro. Tenía 6 plantas, radiadores que golpeaban por la noche y una escalera exterior de incendios que pasaba junto a las ventanas. Conseguí trabajo como operadora nocturna en una empresa de transporte médico. La ironía no fue intencionada. Ahora paso las noches en una habitación iluminada con otras 3 personas, respondiendo llamadas y coordinando vehículos. El silencio de madrugada todavía me resulta familiar, aunque ya no estoy sola cuando llega. Nunca volví a las Vite Road. Evito conducir hacia el sur por la carretera 93 si puedo. Durante bastante tiempo tampoco fui a Hamilton. La terapia ayudó más de lo que esperaba. No consiguió convencerme de que aquello no ocurrió. Lo que hizo fue enseñarme a seguir viviendo aunque nadie más aceptara mi explicación completa. 2 años después he reconstruido una vida bastante normal a partir de cosas pequeñas. Trabajo. Compro comida. Hablo con mis vecinos. Duermo casi todas las noches. Pero cuando las tormentas de verano cruzan el valle y los truenos empiezan a acercarse, a veces despierto a las 2 o 3 de la madrugada convencida de haber escuchado un raspado contra la ventana. Me digo que es la escalera de incendios moviéndose. Me digo que es una lámina del tejado. Me digo que son los árboles del callejón rozando el edificio. Cualquier explicación corriente sirve cuando todavía está oscuro. Hay un problema. Los árboles del callejón no llegan hasta el 6.º piso. La semana pasada hubo una tormenta especialmente fuerte. Dormí muy poco. A la mañana siguiente preparé café y salí por la ventana hacia la escalera de incendios porque necesitaba aire. Fue entonces cuando lo vi. En el borde exterior del marco había 4 surcos largos y paralelos atravesando la pintura. Estaban separados demasiado entre sí para ser marcas de una herramienta normal. Me acerqué y pasé un dedo por uno de ellos. Debajo de la pintura arrancada, el metal estaba completamente limpio. Brillante. Fresco. Como si aquellas 4 líneas hubieran sido hechas durante la noche. Retrocedí y miré hacia el callejón 6 pisos más abajo. No había nadie. No había ninguna escalera apoyada contra el edificio. No había forma razonable de explicar cómo algo podía haber alcanzado aquella ventana desde el exterior. Y desde ese momento hay una pregunta que intento no hacerme cuando cierro las cortinas y apago la luz: si aquella cosa aprendió la voz de Tom observándolo durante unas horas, si consiguió copiar su forma de caminar, su uniforme y hasta parte de su personalidad lo bastante bien como para engañarme durante varios minutos, ¿qué pudo aprender de mí durante 2 noches enteras?